Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Avanzamos en los últimos días del mes de febrero y en este 26 día jueves vamos a comenzar a revisar la contingencia. Ya pareciera que nos entrábamos a marzo, no es así, todavía quedan vacaciones, pero la contingencia ha comenzado a incrementarse y por ello vamos a comenzar a revisar juntos titulares. Aunque dijo respetar la relevancia histórica de Estados Unidos en la región, el presidente Gabriel Boric criticó el surgimiento de la doctrina Monroe, la que señaló ha afectado a 3 funcionarios chilenos debido al proyecto de cable submarino con China. La futura administración de José Antonio Kast reiteró que la información no fue compartida por el Ministerio de Transportes en las reuniones bilaterales. Gendarmería removió al director regional metropolitano y a las 3 máximas jefaturas de la expenitenciaría tras la fuga de 2 reos, los que huyeron vistiendo ropa similar a la que usan los gendarmes. Desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía sospechan que los internos recibieron ayuda de funcionarios penitenciarios. Anoche despertó el monstruo en Viña del Mar. Tras el corte repentino del show de la humorista nacional Asha Sumatra, la organización y la artista debieron salir a dar explicaciones por el incidente. En tanto, la quinta noche del certamen estará a cargo de la cantautora Mon Laferte, la comediante Piare Compé y el innovador espectáculo Yandel Sinfónico. En el exterior, el operativo que terminó con la muerte de 4 tripulantes de una lancha con patente de Florida, Estados Unidos, interceptada por Cuba, ha aumentado las tensiones con ese país. El gobierno de La Habana asegura que desbarató un intento de desestabilización, mientras que desde Washington advirtieron que responderán en consecuencia. O'Higgins avanzó a la fase 3 de Copa Libertadores tras superar a Bahía en Brasil. El equipo rancagüino logró llevar la definición del encuentro a penales, instancia donde el portero Omar Carabalí se convirtió en la figura de contenido, en los 2 lanzamientos. Bienvenidos, términos futbolísticos ahí en el deporte que no se manejan tan bien. Nosotros vamos a comenzar en lo que sí ha marcado la pauta desde el día viernes pasado, que es el tema que suscitó la revocación de pasaportes por parte de Estados Unidos a 3 funcionarios del gobierno chileno. Poco a poco van conociéndose antecedentes y el último antecedente que hemos conocido es el que finalmente este proyecto, esta solicitud de permisos entra a la subsecretaría del Ministerio de Defensa. Vamos a revisar todos estos antecedentes, cuáles han sido las reacciones políticas. Hay una reunión que pidió el presidente electo con el presidente saliente. Ivo Goit está aquí conmigo, aquí en el estudio. Ya no te vemos ni en La Moneda ni en La Moneda Chica, sino que hoy día sí. Ivo, bueno, es el tema político que ha dominado la agenda y que pudiera teñir de sombra el fin del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Bien. Es bien enredado todavía esto y se siguen sumando antecedentes, como tú decías, entonces tenemos más o menos clara la cronología de lo que sucedió con el cable, más los alcances, implicancias y las decisiones que se fueron tomando en el camino es lo que ha ido enredando esto y lo ha transformado ya no en un problema técnico, que es lo que hablábamos antes del programa, Matilde, que podríamos estar hablando efectivamente del cable y qué significa y qué beneficios trae para nuestro país. Ni tampoco de la alta política, sino como la estrategia de desarrollo de Chile respecto a sus elementos o a sus materiales o a sus infraestructuras críticas, pero no. Nada de eso, no. Nada. Estamos hablando de un problema de política exterior, una crisis diplomática. Una crisis de política interna también porque están cruzadas las administraciones salientes y entrantes, problemas comunicacionales y también se ha dicho falta de lealtad, desconfianza, que se han traspasado ciertos límites al no contar información y conocerla por cuenta gota. Bueno, todo eso refleja este problema a raíz del establecimiento, de la posibilidad de establecer un cable submarino que uniera
Hong Kong con Concón en la región de Valparaíso. Y el día de hoy, como tú decías, se conocieron nuevos detalles que vamos a estar conversando, pero habló nuevamente el presidente de la República, Gabriel Boric. Si nos enfocamos en la figura del presidente Boric, que tiene harto que ver con este tema, es un proyecto que a él también le interesaba, es un proyecto que él después también, cuando se le informa que habían alertas por parte de Estados Unidos, acepta que se termina revocando y también da la orden de que se estudien estas alertas. El día de ayer respaldó con fuerza al ministro Juan Carlos Muñoz, no solo por esto, sino por toda la gestión que ha realizado a cargo del Ministerio de Transportes. Pero el día de hoy, en la entrega de la memoria 2022-2026 de la Cancillería, en una actividad que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, ustedes ven imágenes ahí al canciller también, el presidente tuvo una locución extensa, Matilde, donde habló de política exterior, de la posición de Chile, de lo que se ha planteado en estos 4 años, de lo que ellos han tratado de establecer como políticas de Estado para nuestro país, y es ahí donde arremetió contra Estados Unidos nuevamente, de manera general, pero lo particulariza con las sanciones que recibimos como país a 3 funcionarios del gobierno. Habló de la doctrina Monroe, refiriéndose a la doctrina Monroe, con los cambios efectivamente en el tiempo y apuntando directamente a la administración de Donald Trump. El presidente Boric no solamente habló de este caso en específico, Matilde, pero recalcó varias veces en este discurso que las decisiones de política exterior y también la política comercial de nuestro país la definen en el gobierno de acá como políticas de Estado, básicamente, que no son caprichos ni gustos ideológicos los que ha tenido este gobierno. Y ahí empezamos a escuchar que en algún momento iba a entrar, si uno seguía el discurso, que en algún momento iba a decir algo acerca de esta sanción de Estados Unidos, y lo hace de manera general primero, diciendo que Estados Unidos ha generado presión y está generando presión sobre ciertos países para conseguir algo, o cuando algo no le gusta, y dijo, bueno, nos toca a nosotros también, ustedes pueden ver, con estas restricciones a las 3 visas que fueron revocadas a 3 funcionarios del gobierno de Chile, pero siendo muy crítico, Matilde, acerca de cómo Estados Unidos, bajo esta administración, ha llevado su política exterior y cuando no le gusta algo, lo hace saber. Escuchemos las palabras del presidente. Reapareció hacia fines del año 2025 en la estrategia de seguridad de Estados Unidos una referencia explícita a la doctrina Monroe. En su versión contemporánea se le ha venido a llamar la doctrina Donroe por el adendo que ha hecho el actual presidente y supone en particular que América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo que determine Washington y limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos, so pena de castigos o consecuencias para los pueblos o gobernantes electos que no sigan este camino. Las consecuencias de esto se han visto manifestadas en Chile en los últimos días con las sanciones impuestas a funcionarios de nuestro gobierno por el solo hecho de dar trámite a un proyecto de inversión revisando si éste cumple o no con los estándares exigidos por la ley chilena. Estas dinámicas reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extrarregionales, especialmente con países como China. Ahí las palabras del presidente de la República, Matilde, como te digo, haciendo un recuento de lo que ha sido la política exterior de Chile y como siempre analizando distintos problemas geopolíticos fuera de nuestras fronteras, también el presidente Boric enfocando entonces su crítica mayor a lo que sucede con Estados Unidos el día de hoy. Ahora, si uno se remonta 2 días atrás en este discurso del Estado de la Unión que hace el presidente Donald Trump ante el Congreso, él reitera esta posición, que es una posición que define en esta estrategia de seguridad nacional que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos en el mes de noviembre del año pasado. Que dice efectivamente que el área de influencia de Estados Unidos va a ser Occidente. Y aquí, para no latearlos más, en el día del discurso que hace ante el Congreso dice: estamos también restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera. Y sabemos que la interferencia extranjera para Estados Unidos es China en zonas o adquiriendo elementos que puedan considerarse críticos o de seguridad nacional,
Rusia e Irán. Por lo tanto, claro, esto no es solamente para Chile lo que está haciendo Estados Unidos, está a través de Chile diciéndoselo a toda la región. Pero en este momento el presidente Gabriel Boric tiene también otros problemas que afrontar antes, tal vez, que es cómo se gestó y cómo gestionaron ellos esta posición de Chile en esta situación mundial en la que además solamente se ha ido incrementando, pero que no es nueva, porque es un problema que ya debió enfrentar la segunda administración de la presidenta Bachelet, el presidente Sebastián Piñera, que tuvo que el cable Humboldt inicialmente iba a China. Sí. Y llegó hasta la mitad, hasta Australia, precisamente por las presiones de Mike Pompeo que vino en 2019. Por lo tanto, que se diga a última hora es rara la explicación. No, es rara la explicación, es rara la tramitación también de este proyecto, porque es un megaproyecto, no estamos hablando de un proyecto pequeño. Acá los números de inversión son altísimos y es un proyecto importante de todas maneras. Si habláramos técnicamente de lo que significa y pudiésemos explicar efectivamente qué significa este cable submarino, cuáles son los beneficios que le traería a Chile, de todas maneras el foco estaría puesto en otra cosa y posiblemente estaríamos defendiendo incluso la posibilidad de que se pudiese establecer. Ahora el gobierno sí, no ha sido claro. Han enredado ellos mismos finalmente esta situación, dando explicaciones todos los días distintas por algo que se conoce con ministerios, Matilde, que no estaban conectados en una información en la cual caben muchas dudas acerca de por qué no hubo una reunión en conjunto. Desde Defensa no sabían lo que hacían en telecomunicaciones y en transporte. Desde el Palacio de la Moneda no sabían lo que estaba pasando con estos ministerios. Se firma un decreto, se da permiso en otro ministerio 20 días después, incluso con el primer decreto revocado. Entonces, es obvio y todos están esperando mayor información y esta es la postura que han tomado desde la oficina del presidente electo, porque lo que pasa ahora es lo siguiente. Hay una estrategia por parte del gobierno saben que esto va a pasar al próximo, que la decisión de este cable y lo que suceda va a traspasar el 11 de marzo. Es decir, José Antonio Kast y sus ministros tendrán que ver la pertinencia y estudiar si es que esto es factible o no. Probablemente la respuesta sea no. Y desde la oficina del presidente electo dicen, bueno, esto no es problema nuestro, después del 11 de marzo va a ser problema nuestro. Entonces han sido cautos con las críticas, más sí han criticado, Matilde, la forma que ha tenido el gobierno nuevamente comunicacionalmente de entregar esto y generar un conflicto que ha ido creciendo, donde tuvo que salir la Embajada de Estados Unidos a explicar, a detallar cuál fue la información que se había dado, que era reservada y secreta. A través de eso se libera esa información, de ahí se decide ir a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, entregar estos datos y están chocando estas dos estrategias. Evidentemente hay un problema, tanto así que va a haber una reunión más adelante nuevamente entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Punto aparte, el protagonista de esta historia, podríamos denominarlo Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte. El día de ayer él estaba en Talca con el presidente de la República, Gabriel Boric, y tenía una reunión, los equipos de la Subsecretaría de Trabajo en el ministerio. Iba a participar él, y iba a participar también Luis de Greynt, el futuro ministro de Transportes. Viaja Juan Carlos Muñoz desde Talca a Santiago, llega al ministerio y faltaba que llegara Luis de Greynt. Esta reunión, Matilde, era solamente para hablar del traspaso de información del ministerio. En la oficina del presidente electo se enteran que uno de los temas que quería plantear Juan Carlos Muñoz era hacer un traspaso de información de todo este proyecto también, para que supieran el estado del proyecto, qué es lo que había pasado y dar explicaciones. Entonces la oficina del presidente electo fue, no nos queremos meter tanto en este tema. Pero ya había habido otra reunión, que fue lo que se planteó durante esta mañana. El 13 de febrero, que fue la bilateral, pero ahí no se dijo absolutamente nada de este tema, no recibieron información de la oficina del presidente electo de esta información, del ministro entrante. Es decir, el día de ayer, Juan Carlos Muñoz quería conversar con él de este tema. Pero a partir de lo que pasa... A partir de lo que pasa con esto, precisamente, y para entregarles mayor información acerca de lo que venía. Pero como la oficina del presidente electo se quiere alejar un poco de esto, estar cautos y esperar hasta el 11 de marzo, decidieron no ir. De hecho, Luis de Greynt iba camino al Ministerio de Transporte y se cambia el rumbo y finalmente termina no llegando. Lo esperaron hasta pasadas las 6 de la tarde el equipo de Juan Carlos Muñoz y él finalmente no llegó. El día de mañana iba a haber una bilateral también con los equipos de la subsecretaría
eso tampoco se va a realizar, se corrió para la próxima semana. Y aquí dan cuenta, y es un mensaje claro, en una señal política potente la que entrega la oficina del presidente electo al no querer recibir mayor información todavía, sino ir conociendo lo que va contando el gobierno. Además, el presidente electo pide una reunión al presidente Gabriel Boric. Formal. Y con un equipo de trabajo en que van a estar todos finalmente los principales para que efectivamente no haya descoordinaciones y puedan en conjunto saber dos temas centrales, que es esto y que también es el tema que está sucediendo con el presupuesto y Hacienda. Así es. Mira, vamos a escuchar a Claudio Alvarado, que hoy día en entrevista con Tele 13 Radio, en la mañana habló acerca de esta situación, de por qué no asistió finalmente el futuro ministro de Transporte, y ahí vemos en imágenes, lo vamos a escuchar a él también. Valentina Nieto lo capturó ahí afuera de la Contraloría, él salió por la puerta de atrás. Estábamos los equipos repartidos y ella ahí ágilmente lo siguió, incluso le sacó algunas declaraciones. Quiero que pasemos a revisar estas declaraciones de ambas autoridades, futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast. La verdad es que la reunión entre los ministros se produjo el 13 de febrero. ¿Ya? Y en esa reunión no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra a este tema. Y ayer debería haber habido, ¿no? Absolutamente, claro, el mínimo de transparencia de lo que está sucediendo. Es lógico que un nuevo gobierno entrante tenga esa información. Y ayer la reunión que estaba programada era con los equipos, con los subsecretarios, se hizo esa reunión, por lo tanto, desde la perspectiva del traspaso de mando en otras materias distintas a este episodio del cable chino, sigue funcionando sin problema. Pero yo creo que hoy día lo que importa es transparentar ante la ciudadanía el total de la información. Porque hoy día tenemos un país expectante respecto a esta situación, que va conociendo día a día un dato más o un dato menos. En consecuencia, eso no es sano. El ministro Alvarado fue muy preciso, muy claro en la información en su entrevista. No se nos ha pasado información y el ministro Claudio Alvarado ya fue bien claro en su intervención pública. Bueno, en todo caso, el ministro Alvarado lo que dijo es que la reunión esta era la de los subsecretarios, bueno, era de los... Pero hay que leer bien la respuesta de él porque no responde directamente por qué no fueron. Más, él dice, no, esta era una reunión de subsecretarios, pero nosotros tenemos la información que eso iba a pasar. Había una citación formal, era a las 2 de la tarde esta reunión, se iba a atrasar un poco porque el ministro no alcanzaba a llegar desde Talca, pero había una confirmación también por parte de la oficina del presidente electo de que se iban a reunir y que ellos iban a ser parte de esta reunión, pero cuando se enteran del tema de fondo de la reunión, deciden no hacerlo. Bueno, tú decías, esto generó antecedentes que fueron además a parar a la Fiscalía, antecedentes que entregó el embajador de Estados Unidos en nuestro país, porque él además en esta conferencia de prensa lo hace público, que entregó antecedentes de las reuniones que tuvo con los ministros. Y eso es señal de molestia, porque él dijo, leí los diarios todo el fin de semana y lo que hace finalmente Estados Unidos fue dejar pasar unos días, me imagino que esperar la reacción, y salieron a contar todo lo que ellos tenían. Porque además él esperaba una respuesta por parte del ministro Cordero, el ministro de Seguridad, que estuvo acá y habían pasado 11 días y el ministro lo que me dijo fue que para una respuesta contundente tenía que dar un plazo para hacer esta investigación, que excedía estos 11 días que ya habían pasado. Sí, y ese día lunes cambió todo también cuando se conoció que Juan Carlos Muñoz había firmado el decreto. Y ahí se empezó también como a dar cuenta que Estados Unidos quizás también manejaba ciertos antecedentes y con la cronología que tenemos que nosotros empujaban después... a tomar esta, claro. Que les llamó la atención porque no recibían, como tú dices, no recibían, según dicen desde la Embajada de Estados Unidos, respuesta a las solicitudes y a las inquietudes que ellos tenían. Y dos, estaban viendo cómo avanzaba este proyecto. Entonces, es importante saber, y ahí se conoció que había un decreto de concesión por 30 años que se había firmado, que 2 días después se revocó. Pero lo que no sabíamos, y salió publicado el día de hoy en el diario La Tercera, Matilde, es otra información que involucra a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas con otro permiso. Exactamente, que el Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por este cable subterráneo y que, como tú bien dices, lo recibe la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que lidera Galo Elstein, el subsecretario que ha sido cuestionado varias veces por la administración entrante por su filiación al Partido Comunista. Sí, hace poco estuvo también involucrado en una especie de crítica por amarre, por haber
dejado ahí a una jefa en una de las divisiones. Bueno, entra este permiso. Este es uno de los famosos 13 permisos de los que tanto se ha hablado y eso tampoco se entiende bien, Matilde, si es que el gobierno dice que una vez revocado el decreto de concesión, se paraliza ahí el proyecto. ¿Cómo son casi 20 días después se ingresa esta concesión marítima por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas? Eso sí que no se entiende, porque lo inicial, lo que firma el ministro Muñoz, este decreto que autorizaba la concesión, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades, este decreto tenía que ir a Contraloría. Y una vez que Contraloría tomaba razón de este decreto, recién ahí podían empezarse a gestionar estos 13 permisos, y es uno de esos permisos el que entra a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y eso contradice las versiones de prácticamente todas las autoridades de gobierno que han dicho que esto está paralizado y que no hubo ningún permiso más, ni se solicitó nada más. Esto se solicitó el 17 de febrero, 5 días después incluso, Matilde, de la reunión bilateral, donde Brandon Yat, el embajador de Estados Unidos en Chile, advierte a Adriana del Piano acerca de estas alertas. Ella el día de ayer dijo que después de esa conversación habló con el presidente Boric también. Entonces, hay hartos, valga la redundancia, cables sueltos todavía, Matilde, en esta polémica. Hablemos acerca del ministro Luis Cordero, que en el día pero de hoy... antes, lo que dijo la ministra ayer respecto a esto, abordó esta controversia y dijo, hay muchos eventos que suceden cotidianamente, yo no sé si sería capaz de seguirles la cronología porque pasan en distintos ministerios y por distintas instancias dentro de cada ministerio. Entonces dice, creo genuinamente que estamos haciendo un hecho tremendo, un hecho que pasa todos los días. Es así. Es extraña al menos ahora, esta no era cualquier momento, autorización además, sí. O sea, la autorización de un proyecto sensible. Bueno, vamos a escuchar. El embajador, además de manifestar su inquietud y de hacer evaluación de su análisis, proporcionó información sobre eventuales hackeos que habrían ocurrido en año 2025. Nosotros entendemos que la información que nos proporcionó el embajador estaba sujeta a secreto oficial, tanto en Estados Unidos como en Chile. De hecho, el documento que me fue proporcionado tiene la calificación de secreta. El día lunes, en el punto de prensa que realizó el embajador, nosotros entendemos que algunas de las declaraciones contenidas en su punto de prensa entregan antecedentes que están en ese documento. Por lo tanto, nosotros nos vemos limitados a ocupar las herramientas que estábamos utilizando hasta ahora y con la Policía de Investigaciones acordamos remitir a través de cibercrimen al Ministerio Público los antecedentes que nos fueron proporcionados. Y ahí están las declaraciones del ministro Luis Cordero, dando a conocer también por qué se toma la decisión finalmente de erradicar esto en el Ministerio Público. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó a la Policía de Investigaciones, a agentes especializados de que se hagan cargo de esta investigación, que son las alertas, recordemos, Matilde, levantadas desde la Embajada de Estados Unidos con posibles problemas y vulneraciones a las telecomunicaciones en nuestro país y hackeos también a empresas importantes. Se ha hablado de una empresa constructora en la cual no se ha conocido tampoco cuál podría ser, así que vamos a saber. Además se criticó también mucho después que el embajador ya haya hecho público que se trataba de empresas de telecomunicaciones y de una empresa constructora, porque decían esa es información que estaba calificada como información secreta, sensible y que solo podían haberla dado a conocer las propias empresas. Sí, bueno, él decía hacerlo público el día lunes, estaba muy molesto, pero explicó todo. Sí, tiró todo lo que tenían desde Estados Unidos para dejar claro y justificar también una decisión que fue muy criticada de manera bien vehemente por las autoridades chilenas durante el viernes, sábado, domingo. Decidió hablar el lunes él y bueno, con estas consecuencias. ¿Qué pasa al otro lado? El presidente electo José Antonio Kast está siguiendo muy de cerca lo que pasa, porque le cayó otro problema encima, Matilde. Hemos hablado de las decisiones que va a tener que tomar a partir del 11 de marzo. Esta va a ser una de ellas. No es cualquier decisión. Chile queda en la mitad de un conflicto entre Estados Unidos y China que viene de larga data, donde nos habíamos mantenido de manera neutral. Hay que ver, y esto se va a cruzar justo antes de la próxima semana, el viaje a Estados Unidos, una cumbre organizada por Donald Trump. Hay que ver también qué señal entrega eso en medio
de este problema en el cual, diplomático en el cual estamos sujetos, ver si es que se van a juntar y ver también si es que este tema va a ser parte de la conversación. Finalmente, hoy día se le consultaba a Claudio Alvarado también en la mañana si es que se iba a hacer algún gesto con Juan Carlos Muñoz y los sancionados en torno a la revocación de visa, aprovechando este viaje a Estados Unidos. Ellos dicen que bueno, esa es una decisión soberana de Estados Unidos, bueno, decidir finalmente quién o no entra a su país. Habló el presidente electo y lo que estamos viendo son imágenes de estas trabajos de inducción que hace Contraloría al Estado para las nuevas autoridades, y que me acuerdo Dorothy Pérez, la Contralora, dijo que el gobierno actual no había tomado esta... Se les ofrece a las administraciones que van a entrar y por cosas de agenda este gobierno no lo hizo, más para José Antonio Cast esto se volvió obligatorio. Bueno, y después de esta declaración aún más, así que este creo que fue el segundo día de la fue el segundo en Contraloría. Se han hecho otros cursos también en la oficina del presidente electo. Y online. Ya, vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente electo. Las autoridades que salen tienen una tremenda oportunidad de dejar las cuentas en orden, nosotros de recibir y auditar todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y que la ciudadanía tenga la certeza que tanto las autoridades que salen como los que entramos estamos jugados por la institucionalidad, por recuperar el trabajo bien hecho. Le hemos solicitado, y le solicité al presidente de la República, que podamos tener una reunión más, y una reunión donde podamos asistir como equipo, con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes. La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante, y hoy día hay temas que se van cruzando. Por lo tanto, espero, antes de poder asumir, tener esta reunión. Nueva reunión entonces, va a ser el cuarto encuentro previo al cambio de mando que va a ser el 11 de marzo, eso se está preparando, ya se han confirmado fecha todavía no hay, pero la van a confirmar, dijeron desde Presidencia, confirmaron que hay varios temas en conversación, más la fecha la van a definir y la van a informar prontamente. Pero debiera ser la próxima semana, antes que José Antonio Cast vaya a Estados Unidos. Tiene que ser ahí, porque él vuelve el 8, en la mañana, que es domingo 8, y ya quedan 2 días solamente para el cambio de mando, hay que organizar todo eso. Efectivamente, hoy día se confirmaron ya quiénes son los invitados internacionales que vienen. Viene, por ejemplo, Javier Milei, confirmó, Rodrigo Paz, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, el presidente de Honduras también va a venir, Daniel Noboa, varios de los amigos con los que se ha juntado últimamente el presidente electo José Antonio Cast, así que no queda nada, queda muy poco para el cambio de mando. 12 días. 12 días, no queda absolutamente nada. Y bueno, justo antes de eso entonces va a haber una última reunión entre ambos mandatarios, vamos a ver el tono porque han sido todas republicanas, pero esta ya viene precedida ya de una... Sí, la presión de la olla viene... Viene ya al máximo, ya están esperando todos que llegue el 11 de marzo, parece. Bien, Ivo, muchísimas gracias, un placer tenerte acá, por cierto, así que se repita. Eso, muchas gracias, que estén muy bien, Mati. Y nosotros vamos a continuar con otro de los temas que hoy día, por lo menos, ha acaparado la agenda, que es la fuga de 2 reos de la expenitenciaría el día de ayer a las 12 del día, caminando tranquilamente a pleno sol. ¿Fueron capturados o no? Se lo vamos a preguntar a Felipe Hernández. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, este despacho va a ser tan extenso tal vez como una conversación con Ivo Goich, pero lo cierto es que hasta ahora no han sido posibles encontrar a estos 2 sujetos que huyeron de la ex penitenciaría durante la jornada del día de ayer al mediodía. Sí, hay que ir remarcando estos antecedentes o estos detalles, Mati, porque bien vale la pena poder comentarlos. A las 12:01, el registro que ustedes están viendo en imágenes, donde 2 sujetos vestidos, bueno, con la imagen hacia plano general, se ve como si estuvieran vestidos de ropa oscura, pero al momento de hacer el acercamiento se logra percibir que iban vestidos con una polera de Gendarmería de Chile y el pantalón y también bototos, que serían los que usan los gendarmes al momento entonces de realizar sus funciones. Es así como estos sujetos en la jornada del día de ayer salen de la ex penitenciaría.
no estamos hablando de que estaban cumpliendo prisiones o alguna medida cautelar y les habían dado un beneficio. No, estamos hablando de sujetos que tenían que cumplir condena. Uno de ellos, cadena perpetua o condena perpetua por un femicidio que habría realizado este sujeto el año 2021 en la comuna de Puente Alto. Para que ustedes tengan en consideración, ese delito, fue este sujeto el que le disparó a su expareja en el cuello. Y eso finalmente fue verificado por la investigación correspondiente y se dictó presidio perpetuo en contra de este sujeto. La comenzó a cumplir ahí en el recinto de Santiago Sur, que es conocido también como la ex penitenciaría. Y por otro lado está este otro sujeto, quien es conocido como el indio, en este caso es Tomás González Verdugo, quien fue finalmente condenado a 16 años de presidio efectivo, producto de diferentes delitos relacionados principalmente a homicidio frustrado en contra de carabineros en ejercicio, también lesiones graves a funcionarios policiales en ejercicio y fabricación de elementos explosivos y también porte de arma de fuego. Son por esos delitos que este sujeto entonces tenía que cumplir una condena de 16 años de presidio. Sin embargo, en la jornada del día de ayer, todo se interrumpió en cuanto a las condenas y por eso entonces es que están siendo intensamente buscados, al igual que se están buscando las respuestas. ¿Cómo salieron estos sujetos? ¿Cómo accedieron a la ropa de gendarme? ¿Cómo lograron evadir todos los lugares donde hay gendarmes para poder realizar los correspondientes controles de seguridad? Porque si uno quisiera ingresar, por ejemplo, al recinto de la ex penitenciaría, de partida, en el primer control hay un detector de metales. Por otro lado, le quitan a uno el teléfono celular, la billetera, todo. Uno entra absolutamente con lo puesto, con la ropa. Y así es como finalmente uno puede ingresar hasta el recinto penitenciario. Sin embargo, estos sujetos pasaron todos los controles y llegaron hasta la calle. Hasta ahora no han sido encontrados. Así también lo explicó el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien justamente se refirió esta mañana en una actividad de prensa para dar comunicación por segunda vez, porque en la jornada de ayer en la noche también se entregaron declaraciones cuando se dio a conocer esta información. Y aquí hacemos un paréntesis dentro de esto. Ustedes recordarán que prácticamente a esta misma hora les comentábamos respecto de un intento de fuga, pero desde el Juzgado de Garantía de Colina, 2 imputados que estaban listos, decretadas sus medidas cautelares, uno de prisión preventiva por ser adulto, otro de internación provisoria en un recinto para menores por ser justamente menor de 18 años, intentaron fugarse desde la misma sala de audiencias. Es así como estos sujetos intentaron evadir a los gendarmes que estaban ahí y uno de ellos finalmente escapó. Pero en horas de la tarde-noche, ya prácticamente en la noche, pasadas las 20:15, se informaba por parte de la Fiscalía Centro Norte y también de la Policía de Investigaciones que había sido encontrado. ¿Dónde? Se preguntará usted. En la casa de un amigo, en las cercanías de la vivienda de este mismo sujeto que huyó en este caso, del Juzgado de Garantía. El otro, el menor de edad, fue capturado prácticamente en la puerta del mismo edificio de los tribunales. Con todo este contexto ocurre esta situación que prácticamente 10 minutos después de haberse conocido que habían capturado al sujeto de Colina, se conoce esta fuga de estos 2 internos. Lo va a explicar y ustedes lo van a escuchar la voz del director Pérez de Gendarmería y que se refiere de esta manera a lo sucedido. Entonces se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur. Hemos enfrentado como nunca antes la corrupción y a riesgo incluso de transformarnos en blancos de la violencia que se ha producido. Es decir, han habido coronas de flores, todavía no llega la mía, ¿ya?
pero hemos estado aquí con los pantalones bien puestos, asumiendo la responsabilidad como hombre frente al país. Claro, esas son las responsabilidades que fueron adjudicadas de inmediato. En este caso, las bajas de 4 altos funcionarios, entre ellos el alcaide más bien el director de la región metropolitana de Gendarmería. Es así al menos lo que se está realizando por parte de Gendarmería, además del sumario que pueda entonces determinar, entre otras cosas, algún detalle que pueda permitir entender un poco toda esta, podríamos decir, situación insólita que ocurre en la ex penitenciaría, que permitió entonces la fuga de estos sujetos. Pero aquí hay un elemento muy importante también, y vamos a ir relatando algunos hechos. Yo les había mencionado que esto se dio a eso de las 12 del día, 12:01 se ve cuando estos sujetos salen por la puerta principal de la ex penitenciaría que da hacia la avenida Pedro Drummond, esto en la comuna de Santiago Centro. Para que ustedes entiendan, ¿cuándo se dan cuenta desde Gendarmería, desde la presencia de los gendarmes que realizan la custodia de los internos en la ex penitenciaría? Bueno, recién a las 5 de la tarde, a las 17 horas, y es ahí cuando se hace una especie de censo, de conteo interno, que van celda por celda revisando. Bueno, algo raro pasó en la Galería 7, porque no encontraron a 2 importantes reos, 2 importantes internos que estaban cumpliendo condena y que en ese minuto no fueron encontrados. De inmediato se activó un protocolo de emergencia por parte de Gendarmería y se repartió por diferentes unidades la fotografía de estos 2 sujetos. Así también se le entregó la información al Ministerio Público y a las policías. ¿Para qué? Para que pudiesen de inmediato comenzar la búsqueda. Pero ya habían pasado prácticamente 5 horas y se hacía cada vez más difícil poder encontrarlos. Pese a ello, se está haciendo una intensa búsqueda de estos 12 peligrosos sujetos que hasta ahora no se les ha encontrado su rastro. Bueno, a propósito de toda esta situación, también se refirieron otras autoridades, como por ejemplo el ministro Luis Cordero, quien manifestó su preocupación respecto de estas situaciones. Escuchemos la voz de las autoridades y otras reacciones que hemos tenido durante esta jornada, y a la vuelta les voy a dar 2 antecedentes, 2 datos que son relevantes al momento de poder entender un poco la realidad que se está viviendo a propósito de estos denominados libertades por error que se producen en el último tiempo en Gendarmería. A ver, Gendarmería está sometida a un estrés institucional muy grande, especialmente por el aumento de su población penal en muy poco tiempo, cosa que el Ejecutivo ha advertido al Congreso como efecto de las modificaciones legales. Pero pese a eso, Gendarmería es una institución que, pese al aumento de esa población penal, ha ejercido su desempeño aún con todas las limitaciones que ha enfrentado, para avanzar y poder resolver adecuadamente esa demanda. Es necesaria esa transformación. Y en segundo lugar, es necesario la adecuada segregación, y eso explica el plan de infraestructura penitenciaria. Esta evasión se produce alrededor de las 12 del día, comienza la dinámica, y alrededor de las 12 con 13, 14 minutos, ellos ya están fuera del establecimiento. La hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado esta ropa. Esto es una parte importante para nosotros de la investigación, que como digo tiene 2 áreas. Uno, establecer la dinámica en que se produce esta evasión, y 2, la recaptura de los internos. Evidentemente nos llama poderosamente la atención el hecho de haber ocupado ropas que aparentaban ser de funcionarios de Gendarmería. Ustedes se preguntarán por qué el fiscal Marcos Pastén, jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, entregaba declaraciones y las revisábamos aquí. Bueno, es porque se hizo cargo la Fiscalía Occidente de esta investigación. Y ustedes dirán, bueno, esto pasó en Santiago Centro, ¿por qué no lo investiga la Fiscalía Centro Norte? Bueno, porque todo lo que tiene que ver con cárceles lo está manejando la Fiscalía Metropolitana Occidente. Ustedes recordarán los hechos acaecidos durante el año pasado, cuando se deja en libertad a Osmar Ferrer,
que después se llamaba Carlos Alberto Mejía Hernández y que después finalmente se corrobora que se llamaba finalmente Alberto Carlos Mejía Hernández, que es uno de los imputados vinculados al caso del crimen en contra de José Reyes Osa, conocido como el Rey de Meix. Bueno, este sujeto logra evadir, quedar en libertad por lo que se denominó un error administrativo del octavo juzgado de garantía con la jueza suspendida Irene Rodríguez. Bueno, en ese momento toma esta investigación la Fiscalía Metropolitana Occidente y por esa razón entonces es que este hecho también lo toma a su cargo el fiscal regional Marcos Pastén. Yo les había dejado una pausa o quizás un adelanto de dos antecedentes que son relevantes. Cuando si uno hace un conteo de 10 años, de una década, bueno, libertades por error, como se le ha denominado a este tipo de acciones, ya sea por errores de gendarmería o bien errores administrativos de los correspondientes juzgados o tribunales, bueno, ya alcanza una cifra cercana a las 160, 159 para ser más exacto. En 10 años, 159 libertades por error. Pero si lo llevamos a lo que va de este año, bueno, se puede señalar que entre enero y febrero ya van cerca de 18 salidas o libertades por error. De hecho, hay un caso que bien vale la pena mencionar. En Viña del Mar, hace aproximadamente 2 semanas, se produce la libertad por error porque un gendarme no hizo el trabajo como correspondía, confundió la situación y dejó en libertad a un sujeto que debería haber quedado con prisión preventiva. Bueno, este sujeto termina quedando en libertad, pero a recomendación de su abogada, cuando este sujeto se comunica con ella, bueno, le recomienda la abogada que se devuelva al tribunal o que se entregue en este caso. Él se entrega, pero finalmente le terminan otra vez dejando en libertad. ¿Por qué? Porque pagó 500.000 pesos de fianza y este sujeto quedó en libertad. Bueno, errores de este tipo son los que se están produciendo a propósito de esto que se ha denominado libertades por error y que en lo que va del año ya van cerca de 18 aproximadamente, no solamente aquí en Santiago, sino que en algunas regiones de nuestro país. Algo que por supuesto se está investigando, Mati, señores televidentes, porque la situación de Gendarmería está en condición crítica y es algo de lo cual tú vas a también conversar con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, entiendo, Mati. Absolutamente sí, ya llegó y está aquí en el estudio, así que después de una pausa, Felipe, vamos a volver y le vamos a preguntar muchas de estas interrogantes que tú nos planteabas luego de esta insólita fuga, podemos calificarla, la del día de ayer, a las 12 del día por la puerta principal del recinto penal. Así que vamos a seguir en contacto. Como Pedro por su casa. Cualquier novedad tú nos avisas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Que estés muy bien. Chao, chao. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y al regreso estamos acá con el subsecretario de Justicia para revisar todos los últimos antecedentes respecto a este último caso de fuga. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y tal como se los adelantábamos antes de la pausa, vamos a seguir conversando sobre lo que ha ocurrido el día de ayer y no solo eso, con el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, que está aquí conmigo en el estudio. Muchísimas gracias, subsecretario, por acompañarnos en una jornada que es particularmente, además, demandante como la del día de hoy, luego de esta fuga. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Matilde. Subsecretario, ¿cómo califica que dos reos, uno condenado a perpetua, otro de 16 años de cárcel, salgan a las 12:01 del día, vestidos con ropas de gendarme, caminando a la luz del pleno sol, con calma, sin que se haya dado nadie cuenta, después de haber pasado 3 horas en un módulo intermedio? ¿Cómo lo califica? Yo diría que es inaudito, es inaceptable, es preocupante y al mismo tiempo es extraño. Es extraño porque nada así había ocurrido en los últimos 30 años en la penitenciaría. Solamente para informarle a la opinión pública,
En general, cuando se han producido estos fugas o intentos de fuga, tenemos personas que hacen violencia en las cosas, se esconden en los entretechos, saltan de un módulo al otro. Pero nunca había ocurrido, al menos en los últimos 30 años, que tuviéramos estas personas de manera tan sofisticada y con una coordinación que es apreciable y que por lo tanto va a ser también objeto de la investigación y que puedan salir a la luz del día, porque esto fue a las 12 del día. Entonces, nosotros ayer estuvimos desde el primer momento en que la cuenta, cuando se produce el encierro, se hace una cuenta. Esta cuenta ¿Cuándo se dan cuenta efectivamente? ¿Solo cuando se produce el conteo? Cuando se produce el conteo se dieron cuenta de que había 2 internos que faltaban, son más de 6.000, son 6.100 y algo de internos, se dieron cuenta. Nosotros de inmediato empezamos desde el minuto 1 a monitorear la situación. Yo me desplacé allá y en primer lugar, en primer momento no se sabía si efectivamente estas personas se habían fugado o no. No estaban dentro. Podían haber estado, en otras ocasiones, por ejemplo, habían estado en los entretechos esperando, y luego hubo una labor no solamente de contar, sino un censo. Y el censo es un censo que en el fondo yo voy cada una de las secciones de la cárcel, cada una de las personas con una identificación para saber quién es usted y también a través de medios que permitan comprobarlo. Eso se demoró más de 4 horas y en paralelo nosotros estábamos con la inteligencia de Gendarmería en la sala de cámaras y con información para ver dónde podrían haberse ocultado, y se hizo un seguimiento. ¿Y a qué hora se dan cuenta que demoró esto? Claro, se demoró esto bastante porque efectivamente no teníamos y tuvimos certeza de esto cerca de las 1:30 de la mañana. Recién pudimos revisar todas las filmaciones, todos los videos, y pudimos detectar dónde comenzaban, dónde se estuvieron cambiando de ropa. Estuvieron cerca, bueno, no es en materia de investigación, pero estuvieron un buen tiempo en el mismo lugar. El director y luego pudieron salir. De Gendarmería habla de 3 horas en una zona intermedia. ¿Qué se llama esa zona intermedia? Es una zona donde está dentro de la unidad. De hecho, ellos sabían perfectamente la ubicación de las cámaras, porque se ponían detrás de unos pilares, y detrás de esos pilares, para esconder un poco la actividad que tenían. A pesar de eso, igual salieron en las cámaras, una zona interna donde no estamos dentro de un patio, que en el fondo tiene mayor vigilancia. Ellos sabían perfectamente también los detalles operativos, porque lo que hicieron acá fue salir por la puerta, pero para salir por la puerta uno tiene que pasar por al menos 3 controles internos, y esos 3 controles internos cada uno con rejas. Ya, ellos sabían entonces a cabalidad cómo estaba operando el centro penal, cómo opera. Y además de eso tenían, como usted sabe, y eso lo hemos dado cuenta, con uniformes. ¿Qué controles son, subsecretario? ¿Qué tipo de controles? Porque ahí no hay ningún control. Había 3 puertas. Había 3 puertas y básicamente las personas se caracterizaron como gendarmes. Pero no hay una identificación. Y salieron saludando como gendarmes. ¿No hay una identificación que pasen para que las puertas se puedan abrir o dar la pasada? Bueno, una de las cosas que conversamos hoy día en la mañana en la reunión del Ministerio de Justicia con el director nacional y de hecho con todo el alto mando, fue volver a recordar que cada una de las personas, porque eso está instruido, tienen que tener una identificación. En este caso, si uno revisa las cámaras, eso no se cumple y por lo tanto eso facilita, en este caso, la fuga. Pero además de eso, yo le decía, es extraño, y lo ha dicho también el Ministerio Público, el acceso que tuvieron a la información operativa, por cierto, también el acceso y la ayuda que tuvieron para tener un uniforme que se parecía al de Gendarmería de Chile. Ya, pero para la salida, ¿no hay ningún control electrónico que tengan que realizar las personas que salen para que justamente no pase lo que sucede? Lo que pasa es que el control tiene que ver con los internos, tiene que ver con las personas privadas de libertad. Evidentemente, a esa hora hay un control férreo, ya, pero no de las personas que se caracterizan como gendarmes. No, perfecto, pero cada persona cuando sale de ciertas instituciones sensibles tienen que pasar una identificación para que efectivamente, a veces es biométrica incluso, ni siquiera es una identificación. En este caso, Gendarmería no cuenta con eso en sus penales. En este caso, Gendarmería sí cuenta con medios biométricos, pero lo que se observa, y eso también va a ser materia de la investigación, es que esos controles no fueron efectivos. Ya, o sea, pasaron por 3 controles. Pasaron por 3 controles y además estuvieron mucho tiempo dentro. Entonces, ¿y había gendarmes en estos controles? Había gendarmes, por cierto, estos controles son anillos concéntricos que impiden la salida, y es por eso entonces que en materia de la investigación, pero los compañeros no cómo se van a poder, esa parte de la investigación, cómo yo tengo la capacidad de poder circular, porque en el fondo lo que están haciendo es circular
con tanta libertad solamente con el hecho de caracterizarme como gendarme. Ya, los compañeros, vuelvo, no se conocen entre ellos, había dotación nueva. ¿Qué? De nuevo, eso es parte de la investigación, pero yo lo que le puedo adelantar es que también existe la posibilidad de que otras unidades o digamos incluso fuerzas especiales o de otros grupos especiales de gendarmería puedan entrar pero como usted bien lo dice, eso requiere también un control. Ya. Y en este caso, la falta de control provocó también que se hicieran efectivas las sanciones de manera inmediata. Sanciones que van en toda la línea. Ya, aquí las 3 personas que operativamente son los responsables de esto para que me ya no quede, están en la institución. Secretario, claro. Un gendarme cuando sale no se necesita identificar. Por supuesto que sí. Hay una identificación que tiene que ver con cada una de las revisiones. Eso es lo extraño en este caso, que las revisiones no fueron efectivas. Perfecto. Ahora, salen con uniformes de gendarmería. Eso ya se puede, digamos, ratificar. Las cámaras permiten identificar que esa ropa no es ropa oscura, sino que es ropa de gendarme. Ustedes han tenido acceso a cierta información por video, que es la que, claro, todos pudimos ver, la que estamos viendo en estos momentos. Por cierto, hay más información y hay horas y horas de videos que son parte de la investigación y que son reservadas. Y yo le puedo decir de que la caracterización es una caracterización que al parecer corresponde a un uniforme, pero no podría aseverarlo hasta que se haga, digamos, un informe preciso, que nuevamente va a estar en este caso y de manera muy importante también dirigido por quien tiene a su cargo el tema de seguridad penitenciaria en el Ministerio Público. Aquí no solamente hay una derivación de una denuncia, sino que forma parte del trabajo mancomunado que Gendarmería de Chile está llevando desde hace un tiempo y que, por ejemplo, terminó con la operación Apocalipsis para derrotar a la corrupción. En el tema de la ropa, los reos no tienen acceso a ropa oscura, porque esa es una de las restricciones que tienen los familiares de entrar ropa que no sea de color oscuro. Que no pueda confundirse con la ropa de los Por lo tanto, uniformes. esa ropa se las proporcionó alguien interno, ¿no es verdad? Y ahí se puede sospechar de los mismos gendarmes porque, bueno, lo dijo, lo dio a entender usted, hace unos días atrás también hablaba el ministro de Justicia de que se está analizando también la posibilidad de sabotaje. ¿Cuáles son las tesis que se barajan en torno a aquello y qué información les hace pensar que eso pueda haber ocurrido? En el estado actual de la investigación, nosotros no podemos ni afirmar ni descartar la participación de funcionarios de Gendarmería de Chile. Lo que sí es evidente es que hay terceras personas que proveyeron de estos uniformes para que los internos que se fugaron se caracterizaran. Si ese estaba originado en el exterior, con participación o no de los funcionarios de Gendarmería, eso no lo podemos aseverar. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo hoy día, en conjunto con Seguridad Pública. Veíamos también las declaraciones del ministro Cordero, y por eso es tan importante. La próxima semana se va a volver a discutir en el Congreso la reforma constitucional para cambiar la dependencia de Seguridad Pública. ¿Por qué es tan importante? Porque eso permite integrar plenamente a Gendarmería de Chile con todos los procedimientos, garantías y resguardos a el sistema de seguridad pública en nuestro país. Y esperamos que la próxima semana esto pueda ser ley de la República. Pero no solo eso, la reforma que se necesita para Gendarmería, ese es uno de los tantos cambios que deben realizarse. Y esta reforma constitucional que se anuncia y que se está en trámite, se comienza a tramitar luego de esta operación que conocimos que terminó con más de 40 gendarmes que están siendo investigados. A partir de ahí comienzan a sucederse esta cadena de fugas, de libertades por error. Ustedes también están viendo que este cambio de Gendarmería no le gusta ni a Gendarmería ni a los reos. Mire, ¿y qué se está haciendo para efectivamente seguir actuando con ese escenario, no? Todo cambio de esta magnitud provoca incertidumbre. Aquí lo que tenemos nosotros es una reforma constitucional que permite el fortalecimiento de Gendarmería de Chile, integrándolo plenamente al sistema de seguridad. Ya, pero termina con los gremios, por ejemplo. Respecto del tema que usted me pregunta, solamente para indicarle, nosotros le hemos pedido un informe de inteligencia a Gendarmería de Chile que sea coincidente con el periodo que usted señala. Ese informe va a ser parte de la conversación
del día de mañana, en el que el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos va a concurrir al Ministerio Público, yo también lo voy a acompañar, para que podamos, en conjunto con el Fiscal Nacional Subrogante, también comentarle esta información y, como usted bien sabe, ya es parte, digamos, de algunas líneas investigativas. No lo podemos descartar, pero, por cierto, es evidente que hay una sucesión de hechos que al menos nos llevan a generar esta información, solicitar esta información de inteligencia y va a ser puesto mañana en conocimiento del Ministerio Público. ¿Cuántos reos se fugan en un año en nuestro país? Los últimos años. Bueno, va variando. En este año llevamos 3, el año pasado cerca de una decena. Lo importante en este tipo de casos es la recaptura. Aquí nosotros se nos han enfocado 3 personas, recapturamos a 1 y estamos trabajando plenamente para que estas personas, que son personas que están cumpliendo condena y que son peligrosas para la sociedad, puedan rápidamente ser recapturadas. Usted me dice que en lo que va del año hay 3 fugados solamente. Sí, 3. 3, ya. Sí, porque hay otras instancias donde, por ejemplo, hemos tenido personas cuya libertad se ha entregado de manera incorrecta, que también ha provocado el cambio de ciertos procedimientos y protocolos. Lo vimos a propósito de este tema con Gendarmería. El total de los fugados son 3. De los fugados que quedan este año son 3. ¿Y de las libertades por error o por negligencia? Bueno, las libertades por error y negligencia, en este caso tenemos ya lamentablemente más de un par, digamos. Y en este caso lo que nosotros hemos hecho es, primero, indicar que no se pueden entregar más libertades solamente con la decisión de un funcionario. Segundo, que hay responsabilidad en toda la línea. Así como hemos hecho efectiva esta responsabilidad respecto de este hecho, a propósito de la fuga, también se ha hecho efectiva esta responsabilidad en toda la línea respecto de quién tiene que asegurarse de que estos protocolos, por ejemplo, en las firmas, en el comprobar la identidad, se cumplan de manera adecuada también en las libertades. Y es por eso también que, como usted bien dice, este fortalecimiento no tiene exclusivamente que ver con esto, tiene que ver con instrucción. Estamos trabajando en cambiar, digamos, y hacer que la Escuela de Gendarmería sea una escuela matriz. El ministro está en el norte, en Arica, inaugurando ya la nueva fase de los inhibidores, que este año nos va a permitir tener 50% de inhibición en todo el territorio nacional, y es por eso entonces que esta política, que es una política de Estado, requiere, como usted bien dice, distintos pilares. Hoy día estamos con esta situación y es una situación que es inaceptable y que tiene que cambiar. Hay cambios que son bien importantes para Gendarmería dentro de esta reforma constitucional. Uno, que no se van a poder reunir en asociaciones gremiales. Hay 16 en este caso. Y lo otro, que se ha venido instaurando no a través de reformas constitucionales ni reformas legales, pero se ha venido aplicando, es que ya no solamente hay sanciones internas administrativas, sino que esto se está denunciando a la Fiscalía. ¿Qué ha generado eso al interior de Gendarmería? Bueno, Gendarmería de Chile siempre tiene sumarios que se inician, y son sumarios, cuando uno va a las cifras, son cifras enormes, porque cada evento que ocurre genera un sumario. A su vez, también cualquier vinculación que pueda existir desde el punto de vista de la corrupción, por ejemplo, cualquier agresión también que se pueda producir dentro de la cárcel, cualquier tipo de muerte violenta, eso también inicia la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público. Es por eso entonces de que esto es una tarea que es habitual, que es cotidiana, pero que en el último tiempo, y el resultado de esto es lo que usted decía respecto de la operación Apocalipsis, ha generado un trabajo mancomunado entre las unidades de Gendarmería de Chile y del Ministerio Público para luchar contra la corrupción y para luchar contra la penetración del crimen organizado en Gendarmería. Yo, cuando he tenido la oportunidad de acompañar estos procedimientos y luego hemos visitado con el director nacional las unidades penales, ¿sabe lo que hemos notado? Satisfacción de los funcionarios, porque es una ínfima minoría los que están en este caso manchando el uniforme. La gran mayoría de los gendarmes en todo Chile son personas que tienen una vocación de servicio público en condiciones muy difíciles. Y hoy día lo conversábamos con el director nacional. Lo que ellos hacen es vital para la ciudadanía y nosotros tenemos que darles siempre todo nuestro apoyo. Ahora, ellos también están sujetos a amenazas internas,
pero amenazas también de sus propios compañeros. El director de Gendarmería decía hoy día, yo todavía no recibo la corona de flores con la que se amenazan y no sabemos de dónde proviene esa amenaza, si es de la población penal o de los propios compañeros, que sería bastante terrible. ¿En qué situación están trabajando los gendarmes? Bueno, los gendarmes, por la naturaleza de su trabajo, se enfrentan a situaciones humanas que son límites. Tenemos personas privadas de libertad y además, nosotros lo hemos dicho, tenemos una situación de aumento de la población penal que el año 2022 eran 42.000, vamos en 63.000 personas. Eso que es efecto de la eficiencia de la persecución penal, hemos mantenido más o menos constante, tenemos cerca de 20.000 gendarmes, no ha habido un aumento significativo. Y eso es importante porque cuando uno compara las cifras totales, no es una justificación, pero cuando uno compara las cifras totales de 63.000 versus 42.000 y ve en el fondo que se mantienen o incluso bajan los eventos críticos, eso corresponde también a la labor y a los protocolos de Gendarmería de Chile. ¿Y de qué depende el aumento de la dotación de Gendarmería de reformas que proponga el Ejecutivo? Nosotros estamos trabajando con Gendarmería de Chile y también estamos trabajando con organismos internacionales como el BID para dejar listo una propuesta que vaya avanzando en la dotación que se requiere en Gendarmería de Chile para enfrentar los desafíos que hoy día tienen. Estamos trabajando en infraestructura, tenemos un plan maestro que el año 2033 nos va a permitir agregar más de 20.000 plazas y en el fondo vamos a tener también una infraestructura, pero junto con eso se requiere formación, transformar la escuela de Gendarmería en una escuela matriz y necesitamos también inversión en tecnología y en dotación. El día de ayer, del Juzgado de Garantía de Colina, se fugaron 2 imputados. Uno fue recapturado inmediatamente, pero el otro pasó un buen trecho del día. Él arrancó esposado. También a la luz del día sale del Juzgado de Garantía, que uno dice, ¿cómo pasa, cruza una sala, abre una puerta, corre y nadie lo detiene? ¿Qué pasó ahí? Eso es una falta, yo lo conversaba y veíamos las imágenes junto con el director nacional de Gendarmería, es una falta de protocolo, evidentemente que tiene que ver incluso con algo que viene en la formación y que tiene que ver con dónde yo voy a buscar a la persona que está imputada y cuya prisión preventiva se ha decretado. Pero hay un error el gendarme no tiene evidente. que estar en la puerta. No, al momento de salir tiene que ir a buscarlo, pero en este caso en particular, si uno revisa las imágenes, se fue por un camino equivocado y eso es parte de un entrenamiento que no se respetó. Anoche, mientras estábamos en el informativo, dimos cuenta de lo que había pasado. Luego, a los 15 minutos, informamos que se había recapturado a esta persona y a los 15 minutos después que había tenido la fuga de estas 2 personas de la penitenciaría. ¿Qué imagen queda de la institución? Es una imagen que es una muy mala imagen. Hoy día lo dijimos, lo dijo el director, es algo que nosotros no queremos ver, es algo que tampoco es justo con el trabajo dedicado y comprometido de la gran mayoría de los gendarmes. También el día de ayer se detectó un túnel en Talca, afortunadamente no tuvimos que lamentar ahí, entonces ahí hay un operativo que funciona. En la gran mayoría de los casos tenemos operativos que funcionan, pero esta es una labor crítica, es una labor importantísima, es una labor esencial y, por cierto, este tipo de fallas que tienen que ver con formación o eventualmente también con colaboración para en este caso, por ejemplo, lograr determinadas salidas de penales, no pueden producirse en nuestro país y para eso tenemos que seguir respaldando a Gendarmería, pero también hacer efectivas las responsabilidades. Durante el último tiempo y también en el curso de este año, han venido produciéndose informaciones a la población penal en la expenitenciaría confusa, lo que genera también tensión dentro de los internos y sus familias. Por ejemplo, que se les comunicó que no iban a poder ingresar alimentos a partir de una determinada fecha, lo que luego se informó que no era correcto, que era una mentira. ¿Hay un interés de alguien por generar un ambiente tenso? Bueno, cualquier tipo de comunicación... ¿Ustedes estaban en conocimiento de este tipo de situaciones? Siempre hay en este tipo de circunstancias y que en el fondo evidentemente hay una mayor alerta y hay también una mayor sensibilidad. Cuando se entregan informaciones hay que ser extremadamente cuidadosos. Lo que sí le puedo decir es que las personas que están
encargadas o estuvieron encargadas de vigilar la entrega de esa información, que son el alcaide, el jefe interno, el jefe operativo, y que también fueron responsables de la fuga del día de ayer, ya no están trabajando en la institución. ¿Son responsables por cadena de mando o son responsables directos? Son responsables directos de no controlar el cumplimiento de los protocolos, lo que conversábamos al principio. No puede ser de que yo pase por distintas rejas y no se cumpla una vigilancia estricta respecto de quién es el que está saliendo. Y eso tiene que ver con el mando. No solamente las personas que se equivocan en el trato directo, sino que también con el mando y los oficiales que tienen que asegurarse por su entrenamiento y también por su experiencia de que esos protocolos se están cumpliendo. A usted le quedan 12 días en el cargo. ¿Con qué frustración se va? Yo creo que como país tenemos una deuda pendiente con Gendarmería de Chile respecto de los recursos, la dotación que Gendarmería de Chile requiere. Nosotros del Ministerio de Justicia constantemente desde el año 2022 en este gobierno hemos presentado distintos proyectos. Muchas veces esos proyectos no tienen la prioridad que deberían tener. Yo espero que la aprobación la próxima semana de la reforma constitucional y que ahora dependa del Ministerio de Seguridad sea una llave para que efectivamente le demos a Gendarmería de Chile los recursos que requiere. ¿Cómo está Gendarmería 2026? ¿Mejor o peor que en 2022? Gendarmería de Chile siempre ha enfrentado una labor que es límite, que es una labor que decir que no es fácil no alcanza a cubrir lo que hacen los gendarmes y siempre han hecho. Hoy día Gendarmería de Chile está más profesionalizado, se han hecho inversiones enormes también, está mejor, pero tiene que prepararse aún más para los desafíos que vienen. Subsecretario Ernesto Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un día complicado y seguiremos atentos. ¿No hay todavía rastros de estas dos personas? Estamos trabajando con seguridad pública y esa es nuestra prioridad hoy día, recapturar a estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa a esta hora, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, con imágenes de Concepción. Ya regresamos. Les contamos que el Consejo de Monumentos Nacionales resolvió por unanimidad devolver la estatua del general Baquedano a Plaza Italia. Juan Cristóbal Chatón nos va a explicar cuáles son las exigencias para este regreso y la reacción de las personas. Hola, Juan Cristóbal. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante la noche de ayer, después de una extensa sesión del Consejo de Monumentos Nacionales, que duró cerca de 5 horas, de forma unánime se aprobó el traslado de la estatua del general Baquedano de vuelta a la plaza que lleva su nombre. Esto después de que el plinto estuvo prácticamente solo desde que el pasado 12 de marzo del año 2021 fue retirado por daños que sufrió en marco de las manifestaciones del estallido social. Los invito a que pasemos a escuchar parte de lo que fue esta sesión y el momento en el que se ratifica la decisión de trasladar la estatua. En relación a los últimos antecedentes presentados por el titular, este Consejo acuerda autorizar la propuesta de reinstalación de la escultura ecuestre del Monumento Público El General Baquedano, considerando las siguientes indicaciones que deberán ser remitidas para la etapa de timbraje, las cuales tienen relación con actualizar en la documentación ingresada respecto de la solicitud de reinstalación. Algo que se da mientras se está trabajando precisamente en la remodelación del eje Alameda-Providencia. Va a estar acompañado ahora Manuel Baquedano de un monumento a Gabriela Mistral y a las mujeres chilenas, trabajos que siguen en desarrollo, pero que durante las últimas jornadas, por ejemplo, el gobernador Claudio Orrego afirmó que es la idea, siempre fue el plan original, que cuando se vuelva a inaugurar la Plaza Italia remodelada, sería con Baquedano y con Gabriela Mistral. ¿Qué le parece a los transeúntes, personas que circulan por la Plaza Baquedano? Esto comentaron. Claro, yo creo que sí. Yo creo que produce controversia dejarla ahí de nuevo. Yo creo que está bien con Gabriela Mistral, que es un símbolo de unidad. Por supuesto, una muy buena idea, que no hay que olvidarse de todos nuestros antepasados. Y él se merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Me parece bien, pero para mí es algo icónico de la ciudad. Yo hace muchos años que no vivía a Chile y acabo de ver que está todo. Y le preguntaba a mi cuñado. Me parece bien que ojalá que lo hagan y que la cuiden. Si es algo emblemático de acá de la ciudad y representa algo de la cultura, pues me parece que está bien, obviamente,
que se vuelva a exhibir. Ahora, este traslado no puede ser inmediato, ya que desde el Consejo de Monumentos Nacionales establecieron una serie de requisitos que va a tener que cumplir el municipio de Providencia para poder concretar esto que ellos solicitaron hace ya más de un año, que es devolver a Manuel Baquedano a donde estuvo emplazado por más de 92 años. Uno de los puntos principales que van a tener que resolver es revisar las condiciones en las que está el plinto, esto es la estructura blanca que sigue en la plaza y que es donde se va a emplazar esta estatua que pesa más de 3 toneladas. Una estructura que, por cierto, aguantó esta estatua por prácticamente un siglo, sin embargo, que sufrió daños durante el estallido social también y que va a tener que ser sujeto a revisiones y eventualmente a reparaciones. Sin embargo, desde la Municipalidad de Providencia estiman que está en condiciones para poder volver a soportar la estatua de Manuel Baquedano e incluso esperan que se pueda concretar este traslado antes del 11 de marzo. Para nosotros es muy importante que este trabajo se haga muy bien y que quede la total confianza de que lo estamos haciendo con los mejores expertos. Nuestra intención, si todo sigue en orden, es que el general Baquedano esté en el lugar donde nunca debió irse antes del 11 de marzo. Y nos parece importante que sea en esa fecha justamente porque, como les decía antes, es el cierre de un ciclo y al mismo tiempo es algo que es completamente transversal. Es importante que así se vea porque no es Baquedano el que divide, son aquellos que justificaron la violencia lo que han dividido al país. Ahora, si bien el alcalde de Providencia dice que quiere ver esto listo antes del cambio de mando, hay incluso personas dentro del próximo gobierno que opinan lo contrario, principalmente porque se deberían cumplir todos los requisitos técnicos y las gestiones necesarias para que se haga de forma adecuada, entre ellos el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Algo similar dijo durante los últimos días la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, quien dijo que esto no se puede apresurar, ya que son varios los requisitos que se tienen que cumplir para poder reinaugurar la plaza con la estatua de Baquedano de forma segura y adecuada para toda la ciudadanía. Ya está en las manos de los técnicos y las personas que vayan a concretar estas diligencias solicitadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. De eso va a depender finalmente el plazo y si se concreta o no este traslado antes del cambio de mando. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal Chato, con esta información y el regreso del general Baquedano y a la Plaza de Armas. Y a esta hora de la tarde vamos a revisar noticias económicas. Las bajas rentabilidades de algunas compañías importantes en el país están preocupando a las autoridades. ¿Por qué? De todo ello nos cuenta Natalia Muñoz. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que las cifras no son muy alentadoras con respecto a las ganancias y las utilidades de diversas empresas, de diversos sectores, también diversos rubros en nuestro país. De hecho, según lo que nos comentaban los expertos, esto se hubiese visto influenciado y una de las principales causas habría sido el crecimiento económico que se ubicó cercano a un 2,4% durante el 2025. De hecho, estamos a la espera de la cifra oficial que conoceremos por parte del Banco Central durante el mes de marzo. Pero si nos vamos al desglose de las utilidades justamente de ciertas empresas, está CCU, que no cerró bien el año y que tuvo una baja de un 27% en sus utilidades, las que fueron empeorando, de hecho, durante el último trimestre del año pasado. Quien también comparte malos resultados es la Celulosa Arauco, que cerró el año con una caída de 7% en sus ingresos, pero el dato que más llama la atención y que también preocupa es que sus utilidades se desplomaron más de un 90%. Estos son casos que lamentablemente no son los únicos en nuestro país y, por ejemplo, también uno de los otros casos íconos que ya lo habíamos estado revisando en Agenda Económica es que se suma Telefónica Chile, que cerró su último año en el país. Recordemos que tras 35 años en nuestro país se vendió sus operaciones y cerró con pérdidas de alrededor de 415 millones de dólares el 2025. Como les comentaba, esto se debiera principalmente, según lo que nos comentaban los expertos, debido al bajo crecimiento económico y también al bajo consumo, donde si bien existió, eso sí, un avance, por ejemplo, en el comercio durante el año 2025, pero en su mayoría fue influenciado por turistas extranjeros y no tanto por el consumo nacional. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos sobre las principales causas.
Esta semana, varias de las grandes compañías chilenas presentaron sus resultados. A varias de ellas les une que el menor crecimiento de la economía les está pasando factura en sus utilidades. En términos simples, cuando la economía no crece con fuerza, los consumidores gastan con más cautela. Las industrias producen menos y eso termina reflejándose en menos ganancias para las empresas. Cuando una economía está en presencia de este fenómeno, indica una ralentización de sus actividades principales. Cabe destacar que la actividad económica en Chile se expandió 2.3% en 2025, pero si desagregamos el índice mensual de actividad económica, es posible observar que en términos anualizados, la producción de bienes cayó 0.9%. Y para este 2026, según lo que nos comentaban los expertos, la verdad es que las cifras tampoco serían muy diferentes. De hecho, tendríamos un crecimiento estimado cercano al 2%, según el último informe de política monetaria. Pero nos comentaban, eso sí, los diferentes economistas que podrían haber mejores proyecciones durante este 2026 y también a futuro, pero todo va a influir también y todo va a ser, según lo que va a ir proyectando, y las medidas económicas también que tome el nuevo gobierno que asume el próximo 11 de marzo. ¿Qué ha pasado también con el IPSA? Recordemos de que durante el 2025 tuvo buenos resultados, pero ahora este 2026 estaría con más cautela. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los economistas. Por el lado de los ingresos, el nuevo gobierno tendrá que tomar una serie de medidas para aumentar la recaudación gradualmente y disminuir la evasión tributaria, dado que se proyecta que el déficit fiscal alcance un 2.8% del PIB. Este año, el escenario base apunta a una recuperación gradual del consumo, apoyada por menor inflación y condiciones financieras un poco más favorables. Sin embargo, no se anticipa un rebote expansivo, sino más bien una normalización del gasto de los hogares. El consumidor sigue mostrando alta sensibilidad de precio y mayor racionalidad en sus decisiones de compra. Entonces esto mantiene presión competitiva elevada entre las empresas. Desafíos entonces para este 2026 que no parte con buenas cifras económicas. Recordemos de que el presupuesto de este 2026 es bastante estrecho, que tuvo solo un crecimiento de un 1,7% y la verdad es que afecta bastante justamente que las empresas tengan una menor cantidad de utilidades, porque esto quiere decir que el fisco va a tener una menor recaudación en el impuesto de primera categoría, que es el impuesto a las empresas. Por eso ahí escuchábamos a los diferentes economistas que nos comentaban de que las medidas de recaudación que aplique también este gobierno van a ser fundamentales, por supuesto, para poder cumplir todos los beneficios que se buscan también financiar con el gasto público. Muy bien, ahí está entonces. Muchísimas gracias, Nati, por esta información desde el área económica y esta preocupación. Gracias. Muchas gracias y nos reencontramos mañana. Gracias por habernos acompañado con esta imagen de la capital. Nos despedimos. Sigan en nuestra sintonía hasta dentro de unos momentos más.